Hoy, en Historia y Cultura General, analizaremos la guerra en Oriente Medio, en Actualidad y Geopolítica, con Rafa Salazar, historiador. ¿Qué más, Rafa? ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Bien o qué? Bien, Rafa. Bueno, digámosles en una pequeña introducción, Rafa, ¿qué vamos a hacer hoy a quienes nos ven y nos escuchan? Hoy va a ser un resumen de lo que llevamos de la guerra de Irán. Eh, sí, más que todo es un resumen a qué ha pasado, quién Listo, va ganando, entre comillas, llegaríamos a la conclusión de quién va ganando la guerra y qué puede pasar. listo. Entonces vamos de una vez a iniciar con esta imagen. Este es un reportaje de BBC News, de precisamente del 28. Esto es la noticia del 28 de febrero, cuando se inicia precisamente esta guerra con un ataque nefasto primero al líder, el Ayatollah Khomeini, eh, en Teherán. Y esta imagen que es, bueno, que les voy a mostrar más adelante, que fue muy trágico porque muestra precisamente el ataque a la escuela de niñas. Bueno, también murieron niños, pero la mayoría eran niñas, y murieron más o menos 168 niñas y como 14 profesores, según leí la noticia. Acá tengo unas imágenes que voy a ir pasando de lo crudo que fue buscar a las víctimas, a los sobrevivientes. Podemos ver incluso que sí es una escuela porque las paredes están pintadas. Allá se puede ver una pared pintada en el fondo, la mitad rosa y la otra mitad como verde. Esa fue parte del edificio que no cayó, no colapsó. Los demás son rescatistas, y esto es muy, muy, muy doloroso porque muchos eran padres de familia que, al escuchar que la escuela había sido bombardeada, fueron a buscar a sus hijos y a sus hijas. Y es muy cruel porque luego vino un segundo ataque, que es una metodología que han utilizado mucho Israel, a pesar de que los misiles al parecer eran Tomahawks de Estados Unidos. Y es que hacen un primer ataque, esperan más o menos 40 hasta una hora, 40 minutos, una hora, y luego hacen un segundo ataque para matar a las personas que van a ayudar a los sobrevivientes. Esto, yo no sé cómo se conoce esto, pero para mí creo que esto es un crimen de guerra. Esto es algo muy cruel porque mata a personal sanitario, lo que son los paramédicos que van a auxiliar a las víctimas. Y esta semana también pasó algo muy parecido en el Líbano, donde Israel atacó una ambulancia del Líbano. Fue una segunda ambulancia y también la atacó, y quedó en imagen todo. No sé, Rafa, si vos viste las imágenes. Quedó en video. No, no, Y no esto la vi. también quedó en imágenes. Yo me acuerdo, Rafa, que cuando esto pasó, yo te mandé un video muy corto de un señor llorando con un pedazo de una mano. No sé si vos lo viste, te acordás, pero eso fue No, muy, de muy ese cruel. sí, sí me acuerdo. Y me pareció muy impresionante. Yo pensé que eso era una noticia falsa, pero no, todo esto es real. Aquí estamos viendo, por ejemplo, las imágenes de cuando se empezaron a excavar las tumbas, 168 tumbas para los niños y las niñas que fueron asesinadas. Bueno, los iraníes las llaman martirizadas, en, allí a ver, me recuerdo el nombre de la ciudad, es Minab. Es una escuela en Minaf, no fue directamente en la capital, sino que fue allí en Minaf. Bueno, acá tengo la otra noticia, y también fue del mismo día, el 28, y es como se le dice, cómo se anuncia en la televisión pública la muerte del Ayatollah, el Ayatollah Khomeini, no, Jamenei, Jamenei, eh, a la televisión pública. Y es muy curioso porque, no sé, Rafa, si vos sabes, pero la poesía persa es muy famosa, solo que en Occidente no la conocemos, pero yo he estado por ahí investigando y viendo cositas, y es muy famosa la poesía persa. Y ellos, mire cómo lo titulan: bebió el dulce y puro trago del martirio, porque para ellos ser martirizado es digamos, lo mejor que les puede pasar a una persona. Morir por el Islam, morir por su nación, morir por sus seres queridos. Es algo que yo lo he visto en libros antiguos, pues, por ejemplo, en Roma, que veían el sacrificio de ellos como algo bueno, ¿cierto? Termino de leer el anuncio. Así anunció entre lágrimas un presentador de la televisión iraní la muerte del Ayatollah Khamenei. Eh, Rafa, si tiene algo que decir para agregarlo, pues me No, interrumpe sin no, problema, hágale, listo. hágale. Ah, no, Eh, un poquito con respecto al martirio, tiene que ver mucho sí, con la religión chiita, o sea, ellos son musulmanes chiitas y el exacto. martirio es más, es mucho mejor visto que en la sunita,
que es la mayoría, y es porque a los chiitas les va a ir muy mal una vez se cinden, o sea, una vez como los protestantes acá se dividen, Ujú. van a generar como una guerra y les va a ir muy mal y los van a considerar mártires a todos a esos primeros chiitas porque les va Sí, a ir muy mal con los sunitas, pues. ajá. Vea, qué bueno que tocas este tema, Rafa, porque precisamente hace poco me pilló un análisis donde habían varias personas de Irán que hablaban español muy bien y ellos decían, pero mire, es muy curioso porque nosotros tenemos lo del martirio y a pesar de eso, no existen células terroristas al estilo de Al Qaeda o Estado Islámico de origen chií, sino al contrario, de origen suní. Entonces eso es lo más curioso, que los suníes, a pesar de que son mayoría, ahorita les muestro un mapa de la digamos así, de Asia, África, el norte de África y Europa, hasta donde ha llegado el Islam suní, y es mucho, mucho más extenso que el Islam chií, para que lo tengan en cuenta. Aún así, no existen células terroristas del estilo de ISIS ni de Al Qaeda que sean de esta línea del Islam. Esto es una imagen del ayatolá que asesinado. En el fondo hay una fotografía del anterior ayatolá, que es el fundador, que es el ayatolá Rouhani Khomeini. Acá tenemos, bueno, otra imagen del ayatolá cuando vivía. Este era cuando era joven, es muy curioso porque esto es en una especie de congregación de países árabes. Y en el fondo podemos saber a Yasser Arafat, que es un personaje fundamental en la historia de Palestina, de la unificación de Palestina y también de la resistencia palestina ante los ataques constantes de Israel por ocupar cada vez más territorio, y pues se cree que este personaje fue envenenado por la CIA. Acá tenemos, este es de Euronews, una imagen que nos habla precisamente de el sucesor, que es su hijo mayor, tengo entendido que es el hijo mayor de Jamenei, que es Mojtaba Jamenei, es el nuevo ayatolá, quien hasta el momento no ha hecho ninguna declaración pública ni en imágenes ni en audio, sino que simplemente se le ha visto, bueno, se sabe de él porque ha dejado algunos mensajes, pero no sé si es que está muy herido por el anterior ataque o es que se mantiene pues, en un búnker o algo por el estilo, precisamente para protegerse de, de los ataques de Estados Unidos o de Israel. Bueno, así es como lo presentó la televisión iraní, que era el nuevo ayatolá. La gente, pues, la mayoría de la población iraní salió a festejar esto. Aquí tengo otra noticia de BBC Mundo, de BBC News, que dice, el país entero podría ser eliminado en una noche. Esta es una frase que escribió Donald Trump en su red social True Social. Y dice, Trump amenaza con destruir puentes y centrales eléctricas si Irán no reabre el estrecho de Hormuz en las próximas horas. Esto es de las muchas amenazas que hemos visto a lo largo de estos 40 y pico días de guerra. eh, Rafa, no sé, tengo entendido que destruir puentes y centrales eléctricas, que eso es más que todo civil, es considerado un crimen de guerra. Tengo entendido que esto no está permitido por las No sé, pues yo convenciones creo que sí, pues internacionales. todo lo que sea civil es como intocable, entre comillas, y acordate pues que en la guerra ruso-ucraniana le han dicho pues muchas cosas a Putin cuando hace eso, entonces Ujú, si Estados Unidos hace eso, que lo ha hecho, pues que lo hizo en ujú. este transcurso de los 40 días, pues también muy grave, pero a la larga, como son grandes potencias, las últimas potencias o las principales, eh, ¿quién les pueden criticar, podrán decir muchas cosas, pero si no los multan, no les ponen nada, no hacen nada. Pero último es, bueno, yo creo que yo que también quiero que esto lo hablemos ahorita y es precisamente, Rafa, el fin como del orden mundial, por así decirlo. Por ejemplo, existe una convención, digo, una Corte Internacional de Justicia, y ¿cuánto hace que declararon a Netanyahu un criminal de guerra y le dieron orden de captura y él va a Estados Unidos como si nada? Y la excusa de Estados Unidos es que como nunca firmó esa convención, ese tratado, entonces no está obligado a capturarlo. Pero es muy curioso por eso, porque precisamente yo hace poco me estaba viendo la película Nuremberg, no sé si vos la viste, Rafa, y precisamente la Corte Internacional de Justicia fue creada después de los juicios de Nuremberg para que no se volvieran a repetir esos casos como los de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es muy curioso pues que las grandes potencias
no respetan este tipo de cosas. Bueno, acá tengo una imagen de la Guardia Revolucionaria, precisamente porque quería explicar un poquito de qué trataba. No sé si Rafa también tiene algo para decir, y es que en Irán existen dos cuerpos militares, el ejército convencional y la Guardia Revolucionaria. Tengo entendido que, bueno, esto es un desfile militar. eh, Tengo entendido que los que tienen los militares del fondo que están en la tribuna, que tienen el gorrito militar, son del ejército convencional, y los que tienen una especie de cachucha, de gorra pues civil, pero con emblemas militares, con grabados militares en dorado, son los jefes de la Guardia Revolucionaria, que así es como se identifican, ¿cierto? Entonces tenemos las dos imágenes de los ayatolás anteriores, del fundador y del que fue asesinado, y tenemos un desfile militar de donde está pasando los guardias revolucionarios. ¿Qué tienen de característica la Guardia Revolucionaria? Y es que es muy, no sé si la palabra fundamentalista es adecuada, pero es, en su doctrina religiosa están es para defender no solamente Irán, sino que es como una especie de guardia pretoriana que protege al ayatolá de posibles ataques por parte del ejército convencional, que al principio era muy peligroso porque eran muy pro, eh, pro gobierno del Shah, que fue el que finalizó cuando la revolución islámica dio comienzo. Rafa, ¿algo que decir de la Guardia Revolucionaria? ¿Sabes algo? Sí, pues lo que vos decís, además de eso, que también son las que manejan los drones y los misiles el ejército maneja más, en ese sentido, los que están haciendo las ofensivas lo que le hicieron pues a las bases norteamericanas en el Golfo y a Israel, la Guardia Revolucionaria. En cambio, el ejército es más, en ese sentido, más defensivo. O sea, ya, y ya es otra cosa. Están ahí haciendo Bien, otra cosa, pues, exacto. De hecho, he pues que leído sería lo defensivo. Entonces, noticias. por ejemplo, Ujú. si se entran soldados, ya eso soldados gringos, eso le encargarían es al ejército. Y además de eso, pues tienen marina, o sea, son cuatro cuerpos de ejército, digamos, los militares. Guardia Revolucionaria, Ejército, Marina y Fuerza Aérea, que me imagino que está muy, esa sí debe estar muy bajoneada porque esa es la que primero le dieron. Pero la Marina, por más que dijeron que está muy golpeada, ahí todavía tiene, creo que como 500, bueno, no me acuerdo el número exacto, pero digamos que muchas lanchas rápidas que te están artilladas. Entonces tienen lanchas rápidas artilladas, tanto con, vamos, como metralletas .50 que son fuertes, bazucas, y Ujú. además de eso como con otros tipos de armamento que pues, la hacen muy peligrosa, así a ellas le llaman los mosquitos, que son 30 o 40, que no son muy grandes, pero que en En gavilla oleada, y en enjambre. en oleada, en enjambre Ujú. hacen daño. Ujú, correcto, sí, lo que dice Rafa es cierto. Yo estuve viéndome hace más o menos una semana este Yago García, que es un analista en geopolítica español, que tiene un canal que llama Cosas Militares, por si quieren ir a ver. Sacó un video muy corto sobre la Guardia Revolucionaria, estuve echándole un vistazo y fue algo muy curioso porque resulta que la Guardia Revolucionaria tiene hasta y sus propios métodos de financiación, es decir, ellos controlan bancos en Irán, ellos controlan empresas de construcción en Irán, entonces se ganan las licitaciones del Estado de construir puentes, construir ferrocarriles, construir túneles y ese tipo de cosas, y eso ha hecho que la Guardia Revolucionaria se sostenga a sí misma y todo el tiempo está innovando. Y es más, como es la guardia que más seguridad le presta al ayatolá, es como el niño mimado. Entonces, la mayoría de los recursos destinados al ejército van a la Guardia Revolucionaria y no al ejército convencional, por lo que he escuchado. Entonces, la Guardia Revolucionaria tiene mucho poder en Irán y, como dice Rafa, es cierto, tienen un gran arsenal que va en todos los ámbitos, desde los misiles, los drones, lanchas rápidas y este tipo de cosas, tanto que en este análisis que vi, decía que prácticamente el estrecho de Hormuz en el tiempo que estuvo cerrado, porque tengo entendido que hoy lo abrieron ya, excepto para barcos militares, prácticamente estuvo fue bajo manos de la Guardia Revolucionaria porque la Fuerza Naval Convencional perdió muchos barcos debido a que el ejército de los Estados Unidos los atacó. Tengo entendido que perdieron muchas fragatas, varios destructores y ese tipo de cosas, aunque esta información nunca ha sido eh, plenamente detallada por Irán, ¿cierto? Recordemos que en la guerra no se dan cifras exactas para que el enemigo no sepa qué daños ha causado. Bueno, continuamos. Acá tengo una noticia
de BBC News y nos dice, poderosa propaganda. La BBC habla con el hombre que está usando la IA para hacer videos para Irán con estética Lego. Bueno, aquí quiero que entremos a este tema que es el manejo del discurso. En una guerra no solamente se libra en el campo de batalla, también se libra en los medios de comunicación y más hablando de una guerra esta es una guerra de qué, quinta generación es que se le llama Rafa, que es con todas la tecnología del siglo XXI. Ujú, de quinta, se llama de Exacto, quinta. de quinta generación. Acá tengo unas imagencitas que logré pues como descargar de los videos de Lego. No sé si Rafa se acuerda de alguno en particular. A mí me gustó mucho el que le sacaron a Pete Hesse, el secretario de Guerra de los Estados Unidos. Me pareció no solamente el ritmo muy pegadizo, sino que las pullas que le tiraron allí, brutales, brutales. La gente, así no hablaran inglés o no cualquier idioma que hablaran, entendían con imágenes mucho más fácil que si hubiesen sacado un comunicado de prensa de 3 páginas, que fue una de las burlas que le hicieron al presidente de Irán, a Pezeshkian. Pezeshkian envió una carta a los Estados Unidos, dirigida al pueblo de Estados Unidos de 4 páginas y la gente se burlaba. Que esos brutos no eran capaces de leer más de una página, que el mejor le hubieran mandado un video. Yo pillé memes así. Y es muy curioso porque es cierto, mucha gente no le gusta leer, entonces, más bien hubiese hecho un video Lego y y hubiese sido más interesante. Bueno, acá tenemos otra donde American First, que es una de las insignias pues del movimiento MAGA. También hay otro donde llaman al presidente loser, que es como un insulto muy duro en Estados Unidos, que es perdedor. Tengo entendido que así es, ¿cierto, Rafa? Bueno, Sí, ese es uno de los más fuertes allá. Para sí, o uno, para sea, nosotros, pues no es como tan grave, pero para ellos no, sí. en su cultura ser un perdedor es muy grave. Bueno, aquí tenemos otra de las imágenes de estas figuras Lego, precisamente donde se ve Netanyahu con Donald Trump y pues un diablo que seguramente pues es como esto es propaganda iraní, entonces es como que el diablo estaba era con ellos, ¿cierto? Bueno, algo que pasó muy actual, esto pasó en las últimas 24 horas. El secretario de Guerra Vigese hace una especie de oración y muchos dicen que lo copió fue de Pulp Fiction. Entonces, no sé si Rafa está enterado del tema, pero fue muy curioso porque salieron Sí, muchos memes también burlándose de él por hacer esto. Y lo más curioso es que como digamos, este señor estaba haciendo una especie de conversación delante de mucha gente, habían militares de allí y todo el mundo está con la cabeza agacha haciendo la oración, sin saber que pues, es una parte tomada de una película, que no sabemos la película de dónde sacó esas frases, pero es como una especie de oración. No sé si Rafa sepa algo más al respecto. no, igual, pues que lo copió de ahí, pero yo me he visto mucho en la película y me gusta mucho. Ajá. No, no sabía que era mentira, pero ya que lo dijeron, todas partes lo dijeron que eso fue inventado para la película, muy grave, pues que se dice no sé qué religión será él, pero digamos que tan cristiano, pues protestante, Él es no lo evangélico. haga. Tengo entendido que es evangélico. Entonces pues no sepa diferenciar una cosa mentirosa de la Biblia, pues. Bueno, ahora que tocamos pues como el tema de la religión de este señor, yo ya me he visto varias conferencias de prensa que ha dado y me deja impresionado porque tiene un fundamentalismo religioso demasiado fanático. O sea, yo lo considero que es demasiado fanático porque todo el tiempo está mencionando la religión, está mencionando a Dios en la guerra. Y esto me parece muy curioso porque se supone que los fanáticos religiosos son los orientales, ¿cierto? Es Oriente Medio. Pero este señor hace cosas muy curiosas. No sé si han visto, Rafa lo ha visto, hay unas imágenes que polulan por ahí en internet y es de ese señor en una piscina y tiene unos tatuajes y tiene la cruz de Jerusalén, que es una cruz con 4 cruces alrededor, y tiene una frase en latín que dice Deus Bull, y es la frase que decían los cruzados, Dios lo quiere. Entonces me parece como muy curioso pues que ese señor sea el que dirige las fuerzas militares de Estados Unidos y que tenga como ese fundamentalismo religioso. Bueno, este era uno de los dos mapas que les traje para hoy, porque quería que vieran que en digamos, el mundo islámico está retratado en este país, en este mapa político de África, de parte de Europa y por supuesto de Asia. Entonces, para que lo tengan en cuenta, los sunitas, la religión islámica sunita es altamente mayoritaria, está regada, por decirlo así, por la mayoría de los países del norte de África, del centro y norte de África, por los países de Arabia Saudita, perdón, de la península arábiga, por parte de Asia.
Asia, ¿cómo es que se llama? Asia Menor, creo que es que se le llaman a Sí, las ese islas de menor, Filipinas y así. Asia Central. Eso. Y lo más curioso es que los chiitas están concentrados principalmente, ojo, no todos, pero principalmente en Irán. ¿Esto qué implica? Que Irán es una excepción dentro del mundo musulmán. ¿Por qué? Porque tiene sus diferencias los chiitas de los sunitas. Voy a hacer un ejemplo así muy criollo, por así decirlo. Háganse de cuenta que unos son los católicos y los otros son protestantes, dígase evangélicos o calvinistas, luteranos, anglicanos, ¿cierto? Es decir, la misma religión tuvo separaciones y dentro de esas separaciones también hay conflictos, es decir, los sunitas tienen conflictos internos en su religión, en las prácticas y en las formas en los métodos de practicar el Islam, y los chiitas también tienen conflictos internos. El segundo mapa que les quería mostrar es el de Irán, que es la población étnica de Irán. ¿Por qué? Porque siempre decimos, a los que nos gusta pues como el tema de la geografía, que Irán es un país donde todos son persas, porque obviamente hablan el parsi, que no es el árabe, es un idioma aparte, pero no todos son. Tiene grandes etnias que prácticamente rodean el país. La más grande de estas es obviamente los persas, pero por ejemplo al sur tenemos a los baluches en Baluchistán, en la parte norte tenemos a los Azerbaiyán, hay también kurdos, hay turcomanos. Entonces, para que entendamos que Irán no es una masa homogénea de personas con una cultura única, sino que son varias culturas. Rafa, no sé si sabías del tema o quieres decir algo más de cómo son No, los sí, no iraníes en está bien, su... pero sí es verdad, pues no es, digamos que puede ser que el 70%, de pronto el 80%, sí sea Ujú, persa, pues, pero el ujú, resto, sí, como vos decís, hay de baluches, hay azeríes, o sea, armenios también hay, ujú. ¿cómo se llama esto? Kurdos, kurdos Kurdos, también hay, exacto, exacto. bueno, sí, esos pues, son varios grupos étnicos, una mayoría persa Ujú. y una minoría de varios grupos étnicos, Y es muy digamos. curioso porque yo que me he puesto a ver noticias de Irán, pues de personas que están transmitiendo por Instagram o por Telegram, dicen, cuando, por ejemplo, cuando cayó el avión con el piloto, es que no, ya las tribus nómadas los están buscando. Claro, ellos tienen una parte, pues obviamente Irán en general es muy desértico, ¿cierto? En su bioma, pero tiene unas partes donde hay grandes planicies desérticas, no todo lo cubre montañas, aunque es muy montañoso. Entonces, en estas zonas hay tribus que viven aún como lo vivían sus ancestros, que eran nómadas que iban de un lugar a otro pastoreando ovejas o simplemente camellos. Entonces es muy curioso porque decían, no, los nómadas los están buscando y es precisamente porque estas tribus nómadas que aún habitan allí también se prestaron para buscar al piloto, porque hubo una gran recompensa por él. Bueno, el estrecho de Hormuz es importante tener en cuenta que este es el meollo de la situación, el por qué la crisis económica, por qué el alza del petróleo, por qué Donald Trump todo el tiempo está hablando del estrecho de Hormuz, y al parecer en los informes se le dijo claramente que Irán podía cerrar este estrecho, donde pasa el 20% del petróleo mundial, y parece que no hizo caso. Tenemos abajo Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Omán. Omán es importante porque él es el que controla la otra mitad del estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, al ser tan pequeño, no tiene aguas internacionales. Y pasa como los ríos fronterizos. En los ríos fronterizos, la mitad del río es de un país y la otra mitad del otro. Entonces, en este caso, pasa lo mismo con el estrecho de Irán. La mitad del estrecho de Irán pertenece a Omán, la otra mitad pertenece a Irán. Bueno, ya para finalizar, eh, bueno, esta curva de potencias, no sé si de pronto, Rafa, de pronto ahorita lo tratamos este tema, que me gustaría que lo tratamos. Es una imagen que me gustó mucho porque este cuadro trata precisamente como el auge y la caída de los grandes imperios, y muestra cómo Roma, España, el Imperio Británico tuvieron sus grandes momentos, su edad de oro, y luego fueron mostrando una clara decadencia, que es lo que parece que Estados Unidos está experimentando. Estos procesos de decadencia pueden durar 100 años, pueden durar menos. Eso depende pues de qué tan rápido se aceleren los hechos. Pero nada más era como para tenerlo así como en cuenta. Rafa, no sé si de pronto quieres decir algo. No, ese cuadro estaba muy bacano, muy chévere, pero no sé si pues para discutirlo más bien al final, pero sí es interesante. Listo.
Bueno, ya con esto termino pues como lo que les quería traer de información, que era como la idea. Voy entonces a pasar a las dos cámaras para que Rafa nos haga, como no sé, nos diga qué va a tratar y voy poniendo inmediatamente las imágenes de él. No, Rafa, ¿quieres que empecemos con los 10 puntos o no, empezamos los al con... final. Y Listo, pongamos como que guerra simétrica. listo. Vamos entonces, Rafa nos va a explicar qué es la guerra simétrica. Listo, Rafa. Bueno, em, la guerra simétrica se va a dar después de la descolonización, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, que es una potencia imperial que se va a enfrentar a un país que no es potencia necesariamente. Entonces cada uno va a pelear como a su forma. Si quieres pasa. Listo, dame un momento. Em, listo. Es una definición pues que saqué de este libro que llama Historia de la Guerra, Técnicas y Estrategias en los siglos XX y XXI. Se llama guerra simétrica un conflicto violento en el que existe una gran desproporción entre las fuerzas militares y el poder político de los bandos implicados. Mm, Esto obliga a que los dos bandos, esto obliga a los dos bandos a utilizar medios que no son habituales en el arte militar. Entre estos medios figuran la guerra de guerrillas, la resistencia, el terrorismo, la subversión y la desobediencia civil por un lado, y la contrainsurgencia, la guerra sucia o el llamado terrorismo de Estado por el otro. En la guerra simétrica no existe ni un frente determinado ni acciones militares convencionales. Bueno, aplicado pues como a lo que estamos viendo en Irán, pues tiene mucho de guerra simétrica. Obviamente, pues de pronto aquí lo del frente sí se nota, pues obviamente se están enfrentando en el Golfo Pérsico, o sea, algo muy específico. Y los objetivos son claros, tanto para Irán ha sido claro los objetivos que tenía y que los logró en mi opinión, y en el caso de Estados Unidos también tiene unos objetivos, no lo logró, pero también tiene un objetivo, entonces es más bien claro. Si quieres pasar, por favor. Rafa, antes de pasarla, se podría decir que uno de los más mayores ejemplos de guerra simétrica fue la guerra de Vietnam, según pues Sí, como lo sí, describe yo acá. hay dos ejemplos famosos, pues Ah, la guerra listo. de Vietnam y la invasión de la Unión Soviética a Afganistán. No voy a Ajá, hablar pues de fondo de ellas, pero sí digo más o menos a una conclusión que quiero llegar ahí. listo. Bueno, lo otro es que son guerra de cuarta y de quinta generación. La guerra de cuarta sería la guerra asimétrica tal cual la conocemos, la que acabamos de definir, y que sería más que todo una guerra de guerrillas. Entonces ahí entra, pues digamos que dos manuales muy famosos, los de el Che Guevara, que llama Guerra de Guerrillas, si no estoy mal, así se llama, Ujú, sí, y la Guerra Popular Prolongada de Mao, que ellos la van a aplicar tanto en el caso del Che para Cuba y Mao para la Guerra Civil China, donde van a ganar al final. La guerra de cuarta generación o guerra de guerrillas empieza, o sea, es grupos pequeños, se hacen emboscadas, se trata de, de de que el pueblo esté a favor del bando guerrillero, digámoslo así. ujú. Entonces, estos ejemplos se van a aplicar, como le dije, en Cuba y en China y bien, porque, digamos, en Colombia no pegó ese tipo de Aunque guerra. se trató de hacer este tipo de guerra, Obviamente se ¿cierto? trató, pero vamos Ujú. que el pueblo, vamos, no, algo de pronto algunos pueblos muy específicos, algunas regiones que se ven muy olvidadas por el Estado, Pero no la mayoría de la población. los acogieron, pero en general no lo acogió. ¿Qué más? Buscan apoyo popular, bueno, mucha propaganda, ya lo hablaste, ahorita hablo también yo de lo del ego y eso, pero la propaganda es muy importante. Uso de la posición civil, sea como informante, hasta como escudo humano, pero también como posible guerrillero, digámoslo así. Se crean pequeñas cédulas que se van a manejar solas, con mucha autonomía, porque digamos que si es una cabeza muy visible y derrotan o le cortan la cabeza, pues podría caer muy fácilmente. El asunto es que aquí no va a pasar así, por eso las células tienen con mucha autonomía. Y cuando sea suficientemente fuerte, pues ya se enfrentan al ejército normal. Esa es la guerra de cuarta generación o guerra de guerrillas. Y la guerra de quinta generación se va a dar como lo que estamos viendo ahora, que es la guerra de Ucrania, esta guerra pues de Irán obviamente, que es una combinación de muchas cosas, como guerra de guerrillas con guerra convencional, con Ujú. guerra cibernética y un montón de cosas nuevas. Entonces, ¿quién empezó la guerra de quinta generación? Unos teóricos chinos que eran, creo que dos coroneles de la Fuerza Aérea China, lo escribieron en 1999, sí, el libro que llama Guerra Irrestricta. Ellos ahí van a decir, yo me lo estaba leyendo, no me lo acabé de leer, nos faltan varios capítulos para acabarlo.
pero lo que mencionan es que la guerra es por todos los medios, tal cual así, Ujú, digamos, muy claudiana, pero mucho más que claudiana, por todos los medios es no solo lo multidominio, que lo multidominio es tierra, mar y aire, y además de eso ciberespacio, y también además de eso espacio, en el espacio hasta ahora, que yo sepa, no se han peleado todavía ninguna potencia, pero en las cuatro que les menciono sí, pero además de eso, además de lo físico, sería otro tipo de guerra. Entonces, bloqueo económico lo tiene, esta ujú. guerra la tiene, tanto Estados Unidos intentó bloquear el estrecho que no sirvió para nada, como obviamente Irán sí lo bloqueó y generó pues que en muchas partes subiera mucho la gasolina. Presión política, los dos lo están utilizando, propaganda política, ya lo habías dicho, de esto de los medios, que yo creo que aquí va ganando, pero por goleada pues infinita, Irán, porque supo leer bien la situación y hizo videos virales, que es lo que Sí, pega ahora, de lo que hecho, está dando fuerte. Estados Unidos también trató de hacer lo mismo con videos de estilo Call of Duty, pero yo solo recuerdo haber visto uno o dos. Y no sé si es que no volvieron a atacar o no han tenido la misma relevancia, pero cada que Irán saca uno de un video de Lego, eso se vuelve viral instantáneamente. Rafa, hoy leímos la noticia de que YouTube cerró el canal, uno de los canales que utilizaba Irán, que era, ¿cómo es que se llama? Yo, ahorita, yo tengo ese dato, yo ahorita se Listo, lo listo. muestro. Entonces no me quiero adelantar, Tila, hágala. Bueno, lo otro es desinformación, mucha, ambos. Yo creo que Ujú. en el sentido ha sido más honesto Irán porque han mostrado Sí. quiénes han muerto. Por ejemplo, ellos nunca niegan, aunque si ahorita estoy buscando quiénes habían muerto, además de Khomeini, no, perdón, de Khamenei, perdón, y de los generales, no vi como datos muy específicos, bueno, no busqué muy profundamente tampoco, pero todos los generales que han muerto los ha dicho, como digamos que Ujú. el Ministerio de Relaciones Internacionales o de Relaciones Públicas lo muestra. Mataron a este coronel, Sí, en el caso de Irán. En el sí, sí. caso de Israel y de caso de Estados Unidos no han dicho Mm, cuántos han muerto. nada, Ahorita nada, voy a decir los datos que tengo yo, nada. que son muy poquitos. Yo pensaría que son más, pero eso hace parte de la desinformación. No Sí. saber, no mostrar cuántos van. Otro, el uso de bots, bodegas, muy común, eso es muy de política actual, por ejemplo. En este caso, digamos, la bodega del video viral va muy de la mano, pero yo creo que los videos de Irán sí han pegado muy duro. Y bueno, y otro es deterioro ambiental, que yo creo que hasta ahora no llegamos a eso, pero digamos con una bomba atómica pasaría pues. Entonces el ejemplo más cercano sería Rusia-Ucrania, pero también cabría Irán versus Israel y Estados Unidos. Rafa, cuando También hay dices que, también hay que ponerle otra ambiental, cosita. ¿te refieres a armas nucleares, biológicas, de No, todo este no tipo? necesariamente. Digamos, deterioro mental podría ser usted, es que eso de hecho ha pasado. Digamos, un país que limite con otro y en un país empieza el agua, un río, por ejemplo, Ujú, y en ujú. el otro llega. Entonces, Sí, bueno, un ejemplo, digamos, creo que sería Nubia y Egipto. No sé si es sí, Nubia y sí, 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 sí. Egipto, creo que es Nubia y Libia, Egipto, creo. no, Libia no, Nubia, sí, Nubia. Nubia y Egipto o Etiopía y Egipto, no me acuerdo, pues, Ujú. Donde el empieza el Nilo río empieza Nilo. en Nubia. Exacto, sí. El Nilo empieza en Nubia. Ujú. Si Nubia, un ejemplo, entra a guerra con Egipto y le da por echarle contaminantes al agua digamos, desde la frontera de ellos para allá, desde el río para ellos queda bueno, pero para Egipto no. Eso sería deterioro ambiental. Y se lo han hecho. Por Mm, ejemplo, hay un libro muy bueno y un autor muy bueno que se considera los padres de la geopolítica crítica. Tenemos que diferenciar dos, la geopolítica clásica y la crítica. La clásica es una visión muy de potencia, de las grandes potencias, y es una visión quiero, puedo y no me da miedo, quiero, puedo y aporreo al otro. Sería como la y lo visión hago porque puedo. del Ujú. matoneo, del matoneo. Sí, Entonces, esos son los clásicos, Mackinder, que Donald Trump sí, utiliza mucho este medio, esta bueno, forma. Kissinger, ni Kissinger es neoclásico, pues, Sí. Kissinger, pues ahora, pero se me olvidan los tres más grandes, Mackinder, se me olvidan los otros dos, que apenas pues ahí, son tres Dale, muy no. famosos, que Ujú. los que van a hablar de el, el, el pivote mundial, que sería más o menos lo que es actualmente Rusia, que es la potencia terrestre, llegan otros dos que van a hablar de la potencia marítima, pues que ese sería el ejemplo del Imperio Británico, y el otro es la potencia aérea, que sería el ejemplo de Estados Unidos. Entonces, esos son como las visiones clásicas de geopolítica, Ujú. que es el dominio terrestre, el dominio aéreo y el dominio acuático, digámoslo así. Y la geopolítica crítica son manes que son, o personas, autores que fueron como digamos de escuelas no británicas ni gringas, sino más bien como francesas y otras partes que van
a criticar esa visión y van a decir que no todos pueden hacer geopolítica, que la geopolítica es un asunto de todos, y hay autores que han creado, por ejemplo, conceptos como geopolítica popular, que es el hecho de que usted como ciudadano puede también tener su opinión y pelear por sus derechos a nivel geopolítico. Por ejemplo, a nivel ambiental, en el caso de unas represas que se han hecho que afectan a la ciudadanía, eso es muy geopolítico, que el ciudadano no se deje. En el caso colombiano, pues porque vos lo conoces, pero hay otros ejemplos, por sería el caso de esto de Hidroituango, que afectó a mucha gente Sí, la represa para abajo. Entonces, si hacen ellos una visión más yo como que se tengo unen otro y ejemplo, hacen Rafa. mítines, ¿qué? Yo tengo otro ejemplo, no sé si será, si va con esto, pero lo pregunto. Por ejemplo, el uso de la gente naranja en la guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos trató de destruir la selva para que el Vietcong no tuviese donde esconderse. Eso tiene que ver también con esto de la guerra ambiental, del deterioro Sí, ambiental. para eso iba, allá iba. Ujú. Entonces, bueno, esos serían ejemplos. Aquí en el caso de Colombia, o a nivel mundial, pues una represa, pelear por eso. Pero digamos, hay uno que se llama Yves Lacoste, que me estaba yendo muy lejos. Yves Lacoste es un autor francés argelino, si no estoy mal, o marroquí. O sea, él nace en Marruecos, pero va a ir a, a Francia y hasta Que allá, pues, y hace su vida allá. posiblemente, precisamente porque estos territorios han sido colonias francesas. Ajá. Y Ujú. entonces él va a decir, él va a escribir un libro que llama La geografía como arma para la guerra. Muy interesante. Entonces dice Uh, eso, que la geografía como arma para la guerra. sí, Y tiene un artículo que entonces se me va el nombre, pero es como, eso lo cita en ese libro. Pero yo me leí tanto el libro como el artículo. Entonces el artículo va a decir, va a demostrar, porque ese artículo es de los 73, 74, todavía en plena guerra, no, pues tampoco en plena, ya se está acabando la guerra bien, entonces va a demostrarle a Estados Unidos que estaba bombardeando para afectar el ambiente. Entonces uno, la gente naranja y la ujú. gente, y el napal, por un lado, que es algo muy obvio, pero había otros que no eran tan obvios. ¿Y sabe qué hacía Estados Unidos? Es común que en Vietnam se tengan unos diques que se van a regar cada cierto tiempo para que inunden unos valles para que quede arroz. Estos estadounidenses bombardearon estos diques y muy estratégicamente, o sea, sí sabían que están bombardeando y sí sabían lo que iba a afectar. Entonces, al bombardear estos diques ya no había forma de represar el agua y se inundaron. Entonces, cuando se inundó, generó dos cosas. O además de la inundación que mató gente, hambrunas. Eso es deterioro ambiental. Y entonces Isla Cos va a demostrarle a Estados Unidos y eso es casi como que va a ir a la Corte Penal, pero no a la Panarpolas, pues, de que Estados Unidos, el bombardeo Nunca sí, paran sí bolas. se sabía que era aposta, digamos así, que sí Ujú. sabía que se estaba dañando el medio ambiente y que estaban dañándole la comida a los vietnamitas del A común, pues ni siquiera propósito, era sí, sí, sí. a los soldados, era a la gente del Ujú. común. Entonces, este man sí demuestra eso y los Estados Unidos se lo negaron, pero bueno, ese sería el caso específico de deterioro ambiental. Pasa, Listo. porfa, que ya me fui muy lleno, muy de Sí, largo. Bueno, objetivos. vamos así. ¿Quién van ganando la guerra? Y yo creo que, en mi opinión, y lo he escuchado pues de muchos otros, es Irán. ¿Por qué? Porque los objetivos de Estados Unidos, además de que se metió en una guerra que no se debió haber metido, y creo que ahí va mucho el caso de Einstein, pero digamos que ahí puede ser muy conspiranoico y todo, pero eso fue No, más una bomba de pero humo, Rafa, pero seamos fue más una sinceros. bomba de humo que verdad, o sea, fue más un hecho de tapar un gran escándalo con una guerra que ha pasado no solo en Estados Unidos, Eso en lo han muchas hecho muchas partes. veces, sí. Eso es Ujú. en muchas partes, entonces hay que decirlo, pero digamos que más allá de eso, digamos que Estados Unidos tenía 4 objetivos o 5 muy específicos que los quería cumplir y no los cumplieron. Entonces, si no cumples estos objetivos, vas perdiendo. Así te lo digo. Entonces, ¿qué objetivos eran? Acabar con el programa nuclear, no lo han acabado. No, Acabar con o robarse el material nuclear, tampoco lo han no. hecho, porque Ujú, intentaron quitarlo y no pudieron. ujú. Derribar el régimen de iraní, mataron No. a Jamenei, mataron a toda la cúpula militar. Ellos tienen un montón de relevos, no lo hicieron. Entonces, Y Rafa, y los poquitos que estaban, o muchos o los que fueran, que estaban en contra del régimen, y ahora están a favor del régimen, porque ellos no son bobos y saben que Estados Unidos no exacto. quieren que les pase lo que le pasó a Siria, con lo que pasó a Afganistán, lo que le pasó a Irak, que es unas guerras civiles, unos estados fallidos, con guerras civiles infinitas y como un montón de violencias, sabiendo que por mal, más que bien que el régimen sea bueno o malo, porque yo no lo discuto, puede ser muy malo, pero digamos que tiene una cierta estabilidad y uno a la larga lo que interesa es estabilidad, Exacto. más que vivir en un mundo tipo Mad Max, pues. Entonces, no nos Rafa, un vamos muy lejos. paréntesis aquí. Un paréntesis porque Donald Trump ha dicho en sus muchas eh, conversaciones con la prensa que ellos sí han cambiado el régimen. Y la gente, pues los medios de comunicación, algunos se burlan, es porque allí, allí no ha habido un cambio de régimen, ha habido un cambio de gobernante que es muy distinto, pero el Ujú. régimen continúa.
Total, Ujú. total. Pero el régimen, o sea, el régimen sigue igual. Bueno, Exacto. y el otro era mermar o destruir el arsenal misilístico y de drones. ¿Qué demostró? Que eso es un, bueno, de pronto eso no lo mencioné en el otro, que hay que ponerlo en la guerra de quinta generación, lo demostró Irán hace como 8 meses y lo tiene China, eso no lo ha demostrado, pero China, yo creo que alguna vez te lo dije, tiene un cuerpo de militar no más dedicado a misilística y a drones, o sea, tienen ejército, marina, aeroespacial y no sé cómo llamar ese cuerpo, pero es O solo sea, dedicado a con todos sus misilística y rangos drones. militares, nada más para misiles y drones. Es distinto, o sea, es autónomo al ejército. Sí, sí, Entonces, sí. por eso es un cuerpo militar. Separado, separado. Hay también un cuerpo militar de ciberespacio, o sea, de ataque de ciberguerra, no más, o sea, tiene sus soldados O sea que China y sus tiene más ramas del ejército que oficialidad cualquier otro ejército y convencional. oficialidad no más dedicado a eso. Entonces, aquí pasa lo mismo. En el caso de Irán, tiene un montón de drones y de misiles y los han sabido utilizar. Ujú. Entonces, uno de los objetivos era destruir eso. Trump dijo que ya los tenían súper mal y cómo le respondió, dañándole 13 bases, bombardeándole a cada rato a Israel, que creo que los tiene bajo las cuerdas, solo que Israel es muy hermético y desinforma mucho, pero les ha dado, de lo que se ha podido saber, les ha dado muy duro en las Sí, ciudades más famosas y es porque tienen muy buena misilística. Y eso es mentira, lo que ellos dijeron que habían acabado con casi el 80% de las lanzaderas de drones y de misiles, porque a cada rato los bombardean. Entonces, si no tienen antes, ¿por qué lo están bombardeando? Y que ha demostrado, por ejemplo, que vos mencionaste, el de Yago Rodríguez, creo que se llama el de cosas militares, sí, sí. que hay lanzaderas subterráneas y bueno, y otros autores, no solo él, que hay lanzaderas subterráneas, entonces eso no es más fácil de detectar. Acuérdese también el video y las fotos de que los iraníes pintaron en los aeropuertos Buenísimo. aviones para que los bombardearan y eso es un gasto de guerra Sí. y no estaban haciendo nada. Pues eso Señuelos, solo, ¿cuánto señuelos. gastaron en la pintura? No sé, 100.000 pesos. ¿Cuánto se gastaron en la bomba? Uh, Eh, $1 millón. Pues mucha ujú. diferencia. Entonces, conclusión, todo Exacto. esto ha servido para que Irán vaya ganando. Ujú. Y los misiles, los drones, le puedo apostar que si le han bajado varias lanzaderas o varios drones o fábricas de drones, sigue siendo muy mínimo a lo que todavía tienen. Pasa, porfa. De hecho, Rafa, antes de pasar, cuando inició la guerra, hubo alguien muy inteligente, pues que yo creo que vos también viste el video de un misil iraní que estaba a punto de caer en una base norteamericana en Oriente Medio y inmediatamente le lanzaron dos misiles Patriot. Y entonces el video hacía la cuenta de cuánto costaba cada misil, que eran como 4 millones de pesos que iban, 4 millones de dólares que iban en cada de esos misiles, entonces iban como 8 millones de dólares. Y luego esos dos misiles no fueron capaces de darle al misil iraní y tuvieron que lanzar otros dos. Y eso ahí mismo sumaba la cuenta. Y eso es Mm, mucho dinero para tratar de tener sí, un solo misil iraní que aún así no lo derribaron porque el misil impactó. Que eso es lo más impresionante, que es no que a lo... la larga esa es la guerra simétrica, pues que un Exacto. dron valga $2.000, perdón, vale 20 mil o treinta Ujú. mil dólares, eso es lo que han dicho todas las cuentas, y un misil Patriot cuesta $1 millón. Entonces ahí Y, va perdiendo Estados Unidos. y el escándalo, cuando el Senado de los Estados Unidos le piden al ejército que digan cuánto dinero están gastando en ese momento, y dijeron en los primeros 11 días de la guerra, 11 o 6 días, gastamos, ah no, 6 días, gastamos 11.000 millones de dólares. Eso es un escándalo porque ni siquiera fue una guerra donde estaban atacando, se estaban defendiendo de los ataques iraníes y ya habían gastado todo eso en munición y quién sabe cuántas tropas perdieron, que no han dicho cuántas tropas perdieron. Rafa. Sí, que bueno, aquí ya la misma diapositiva, pero muestra Ah, que no que ha cumplido ninguno de ninguno de estos. esos Ajá. objetivos. Seguí, porfa. Aquí yo, bueno, el desgaste, y me puedes hacer como cuentas Uy. de lo que puede conseguir. Han destruido 4 F-15 Eagle, Strike Eagle, dos Hércules de 130. Cuestan 12 millones Eh, los. Y los Hércules 160 millones. no, pues o sea, leer aquí, digamos, en Ah, la cuadro de la individual. mitad Sí, sí, está sí, sí. 30, tenemos los Eagles valen 30 Ujú. y multiplicado por 4 serán 120, pues sí me Sí, 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 entiendes. sí, No, no. sí, sí, sí. Entonces el Thunderbolt vale 18, el Thunderbolt ya es viejo, pero todavía sigue dando, pues, dando guerra, Ujú, ujú. entonces, vale 18, los helicópteros Little Bird eran 4 a 7 millones, más o menos, porque estoy sacando como promedios, todo era muy de promedio, porque en una parte Sí. me salía 7, en otra parte me salía 10, en otra 9, entonces hacía como promedios ahí, 28, el Black Hawk le tumbaron 2,
costaban 21, entonces van 42. Los Reaper son drones grandes, grandecitos, no es muy, es decir, puede ser un poquito pequeño, más pequeño que un caza, pero son grandecitos. Le han bajado 24 a 30 millones, a 30 millones de dólares, van Ujú. 720 millones ahí. Y Este sí les El dolió Aguas mucho. dio mucho que hablar, el Aguas. Este Sentry Aguas sí les debió haber dolido mucho porque eso es un radar en el aire y que coge pues es muy bueno, es algo que sirve para mucho, pues Ujú. vale 700 millones y le dañaron uno. Y aquí estoy solo contando los que verdaderamente dañaron, o sea, ya no sirven para nada, ya, bueno, ya tienen que votar eso, porque también habían unos que eran averiados y no los quise poner. Chinook son helicópteros de transporte, tumbaron uno, 75 vale, y también otro dron MQ-4C Triton, mucho más grande, entiendo yo, que el Reaper, o sea, que sirve como mucho más como para vigilancia, pues no tanto para Ujú. dar ni nada para disparar y eso, sino muy como un radar, muy parecido como un AWACS, pero en dron vale 200. En conclusión, van gastado 2 millones, perdón, 2 millones no, 2000. como 2.000 millones 2 mil millones 63.000 millones, ¿cómo decirlo? Sí, dos dos mil mil millones 63. Ah, dos pero es que mil usted No, lo no, dos tiene, mil usted lo sesenta tiene. y tres millones, dos mil Exacto. sesenta y tres millones, que para los gringos serían 2 billones. Para nosotros es 2.063 millones, porque cada que en español el billón es cada millón. O Sí, sea, sí, sí, el sí, millón sí. de millones es billón. Para los gringos es mil millones es un millón, es un billón, perdón. Y Rafa, Y un millón de millones es un trillón, pues para que sepan. y eso para un país que en este momento tiene una fuerte crisis económica y algo muy curioso, no sé si vos lo hacemos más adelante, y es que Estados Unidos tiene una deuda externa, la cual superó el propio, ¿cómo es? El propio Producto Interno Bruto. Es decir, ni siquiera las ganancias anuales superan la deuda, sino que al contrario, la deuda supera las ganancias, por lo cual Estados Unidos en este momento está lo que llaman económicamente en un déficit económico brutal. Pues lo que yo tengo entendido es que ellos gastan 153% del PIB. O sea, que Sí, ellos nunca, o sea, siempre están quedando viviendo, pues muy grave, sí, muy sí. grave. Porque Colombia, por ejemplo, gasta como el 47% del PIB en pagar deudas. Ujú. 47, que es mucho, pero no es Sigue el siendo 100%, mucho. o sea, que le queda por ahí 53 para gastar. En cambio, a Ujú. Estados Unidos no le está quedando ni para gastar. No, no, no. Y todo esto lo está haciendo con deuda. Entonces, lo que está gastando es deuda. Sí, todo es deuda. Sí, Ujú. pasa ahí, por favor. Entonces, desgaste de Estados Unidos. 13 bases en Medio Oriente, parcial o totalmente destruidas. Ahí no sube, pues no hice cuentas, pero haga más o menos cuánto puede costar una base, cuánto se demora hacer una base. Todo eso es desgastante. Rafa, pero... Dos portaaviones dañados, que como saben, pues Estados Unidos nunca aceptó que eran dañados por drones o por mm, mm. misiles. Para mí sí, pero digamos que ellos no lo aceptaron. Por ahí dijeron que porque se dañó una lavadora, algo así, pues, o una cosa en la cocina. Eso es muy sacado de cabellos, pues, porque eso no hace Pero, Rafa, ofrecer a un portaaviones, pues, pero sí un dron. Que lo hundieron, no lo hundieron, pero lo deterioraron y lo hicieron ir. Eso ya es exacto. mucho. Eso ya es Eso ya es mucho. victoria. También comprobado, eso sí lo vi en una de estas, tantas, pues, creo que era de la BBC o de la DW. 13 muertos nomás y 300 heridos. Es poquito, ¿para qué? Pero yo creo, creo que esa cifra se aumenta, solo que no lo van a decir, pero esa cifra se puede aumentar y bastante. Puede casi, en muertos puede ser casi 300 y en heridos puede ser un poquito más. Bueno, y lo que también vi es que como mantener ese desgaste allá, porque al fin y al cabo es una guerra muy lejana al territorio, cuesta 1.000 millones diarios. Pues mantener los buques, mantener comida, gasolina, todas vituallas, todo eso vale 1.000 millones Y diarios, que Rafa, y esta serán cifra 40 puede, días. Haga la cuenta. Rafa, y esta cifra puede aumentar incluso porque Estados Unidos está concentrando tropas en los alrededores de Irán, en los países Ujú, alrededor, y también está ujú. llevando más barcos. Entonces, sea lo que sea que estén planeando, este costo va a aumentar. Siguiente entonces. Sí, hágale. Bueno, además de eso, hay que tener en cuenta que Irán, además de que está haciendo una guerra asimétrica, como digamos que la estrategia o la táctica de Irán es mosaico, es guerra tipo mosaico. ¿Qué es la guerra tipo mosaico? Es que tienen mucha autonomía cada general de división, más o menos así. Entonces son 31 provincias, estuve viendo, y cada provincia, digamos que tenga su general y a la vez tiene su ejército. Y estos ejércitos
sea de la guerra revolucionaria o el ejército normal, tiene su autonomía y su plan de batalla, su plan predeterminado ya hace días, hace años, para hacer lo que tenga que hacer, sin necesidad de que le estén dando órdenes desde el general, el jefe del Estado Mayor, pues, o el ministro de Guerra, o el ministro de Defensa, o el ayatollah en su momento. Entonces, muy bueno, porque mire que mataron al ayatollah, muchos generales, y ha seguido funcionando los drones, ha seguido atacando los drones. Me imagino que ellos tienen un plan de batalla muy determinado y entonces es muy difícil de descabezar algo así. Tendría que casi prácticamente, como han dicho varios estrategas de guerra, es ir a cada provincia, pues si quieren y ganar la guerra pues, pisando terreno, que sería muy desgastante. Yo creo que ahí sí, de hecho, el Estados Unidos pues, sería un segundo Vietnam, pero mucho más desastroso, Uh, si se ponen a conquistar provincia por provincia, teniendo en cuenta que eso no lo mostramos. Si quieres pasarlas para mostrar las provincias, pero ahí no se muestra pues casi, porque no lo puse así, pero teniendo en cuenta que ellos tienen dos cordilleras, el una en la parte FIFAT, el norte mapa y otra en la físico. parte sur, Ujú. suroeste, además de dos desiertos. Entonces eso es muy desgastante. Cualquier intento de tierra va a ser súper desgastante. Intento en avión ya les fue mal y mandarlos ahí sería un suicidio. Entonces, bueno, sería súper desgastante. Ahí están las provincias. Cada una de estas provincias tiene, como le digo, un general con su ejército que tiene sus planes y no necesita que a nadie le apruebe nada para que haga las cosas, que eso es, entre comillas, muy bueno a como lo están jugando ahora, porque normalmente casi siempre dependen de una persona muy en el centro que está diciendo cómo debe ir la guerra, y aquí no es así. Sigue, porfa, Ujú. pásala. Sí, guerra propaganda. Bueno, dentro de todo, pues ya hablamos de que una de lo más importante de la guerra asimétrica o la guerra de quinta generación es la propaganda. Ya lo habías dicho. Entonces, este Explosive Media, que ya le bloquearon el canal en YouTube, creo que le va ganando por goleada pues a Estados Unidos, que es el gran propagandista. Yo creo que también lo analizamos una vez acá. Yo te dije a vos que esa película de la última de Top Gun, que es sobre aviación y todo eso, me Ujú. parece súper propagandística, porque en el mismo man en el avión, estoy en el avión, coger un avión distinto del enemigo, se vuela, entonces eso no va a pasar en la vida real y mejor dicho, no les pasó nada, que casi sin rasguños ni nada, eso no va a pasar en la vida real. Ya que demostró ese rescate que hubo en estos días, un montón de pérdidas, Sí. casi te las voy a decir aquí, pues ya las mencioné ahí, pero les voy a decir nomás en el rescate, dos Little Bears, perdón, un Little Bear, dos Black Hawk, un Chinook, un FX Strike, Eagle, un Thunderbolt, cuatro helicópteros, no, eran cuatro helicópteros de Little Bear, perdón, y dos C-30 Hércules. No más en el rescate, o sea, sin contar lo otro que Ujú. ya hay que sumarlo. Entonces, Sin saber los hombres que murieron allí, porque cuando llegaron los iraníes encontraron documentos, encontraron incluso hasta ropa. Muy curioso porque se burlaban porque habían unos calzoncillos de uno de los soldados y entonces saber si esto fue muy a la carrera, quién sabe también cuántos hombres perdieron, pero obviamente no los dejaron, sino que se los llevaron porque eso sería un golpe propagandístico brutal para Irán haber encontrado cadáveres o por el estilo. Y eso que a mí me pareció sí, ver un video donde sí había un cuerpo quemado, no sé, sí, Rafa. yo también vi ese video. Ujú. Pero a lo que voy es que en el caso de la propaganda, volvamos a esto, pues les ha ido muy bien, son videos virales. Ahorita yo te mandé uno por el WhatsApp, que me pareció excelente, que les tira muy duro a Trump, diciéndole que era un falso mesías, un anticristo, por la boba que hizo él de hacer una imagen de Jesús como si él fuera Jesús, pues, y que él Exacto. decía que fue un médico. Entonces, él dando papaya, dando como que para que lo vuelvan nada en redes sociales y estos manes de Irán han sido muy inteligentes y han aprovechado tanto la estética del Lego como el anime, porque también hay animes que yo creo que si uno pega todo eso queda como una película. Entonces, si quieres pasas que Sí, puse un meme y los de que anime yo son le he dicho, buenísimos, a Rafa. mí sí, ¿qué? Los de anime son buenísimos. A mí me gustan, me parece muy chévere los de anime, aunque hace rato no Pasa volví a porque ver ese es un ninguno. meme que va a poner, que es este. Pues uno pone todo eso de Lego, eso es cine, eso es Ujú. prácticamente cine, eso que es hecho por IA, pues Sí, sí. casi todo.
la mayoría, pero eso está súper bien hecho y eso hace que la gente se entretenga. Además de que, pues, varios analistas han dicho que es pues, lo que vos ya dijiste también, que los estadounidenses no leen casi, entonces, y estos videos son bien virales y con música muy buena, porque la Sí, música es muy buena, muy muy buena. pegajosa. Esta última de Anticristo, Y en me gustó la inglés. canción. Ujú. Entonces, el gringo promedio lo va a coger de una, y además de que le va a dar muy duro a Trump, que es un man egocéntrico, Sumamente megalomaníaco, egocéntrico. que no lee tampoco y que le Mm, gusta todo mm. en video y que le llegue ese tipo de video viral, le debe dar súper una rabia pues infinita. Ujú. Seguite, porfa. Bueno, el desgaste de Irán. No quiere decir que Irán vaya pues muy bien y fue madre, pues que no haya perdido nada. Que vi Ujú. yo entre 3.000 y 3.600 muertos y entre ellos 1.700 civiles, casi un poquito más de la mitad de estos muertos son civiles, muy tristemente, pues, y los otros militares. También en este caso, de lo que se creía que han dañado es que el 80% de las lanzaderas de misiles y de drones no es así. Este dato no lo toco muy corroborado, pero digamos que no ha sido así. Entonces, más o menos se puede decir que es el 30% o hasta menos o un poquito más, pero no es el 100% ni el 80% como dijo Trump, porque No. todavía sigue lanzando drones y todavía sigue lanzando misiles. Y Rafa, Además de eso, han dañado infraestructura, lo que vos dijiste del puente, universidades, colegios, edificios destruidos de civiles como indiscriminadamente, no les ha importado mucho que sean civiles, que eso es súper grave, y un líder supremo muerto que no le sirvió para hacer caer el régimen y varios generales. Ahí no tengo el número, quería verlo como cuantificado, de lo de haber, pero no lo encontré tan fácilmente, entonces no lo tengo, pero creo que casi todos los generales más importantes, como decir, casi el comando central, el comando central no, el mando central, pues el mando mayor, comando mayor, digámoslo así, eh, han sido muertos, pero han sido fácilmente reemplazados también. ujú. Seguí, porfa. Rafa, de las lanzaderas, esta misma semana vi una noticia que decía que hay imágenes satelitales han mostrado retroexcavadoras y maquinaria pesada desenterrando las cuevas o los túneles que han sido bombardeados y que en pocas horas los han vuelto a habilitar para lanzar nuevos misiles. Es decir, los bombardeos solo han atacado la boca de la lanzadera, mientras que el resto, donde están, que debe ser a 70, 80 metros bajo tierra, están los arsenales, no han sido tocados. Entonces lo que hacen los iraníes es enviar maquinaria amarilla, retroexcavadoras y demás, excavan y sacan seguramente incluso hasta personal que puede quedar allí atrapado y habilitan nuevamente esas lanzaderas y quedan otra vez disponibles en cuestión de horas. Así se ha visto pues en las imágenes satelitales. Y en lo del líder, antes lo que hicieron fue afianzar el régimen. Sí, sí, por Siguiente, Rafa. Bueno, entonces yo quería como compararles esto con otras guerras asimétricas, la guerra de Afganistán, cuando la URSS invadió Afganistán, miremos que obviamente el que se está defendiendo así gane, porque ¿cuál sería la victoria de los países débiles, del país que es invadido? Pues sacar al enemigo. Exacto. Y la victoria del país invasor, como dominar y allí cambiar de régimen y imponer lo que ellos quieran. Entonces, en el caso de la Unión Soviética, cuando se metió a Afganistán, pues lo sacaron. Ujú, ¿Cuántos afganos murieron? 1.242.000 personas, muchos civiles, pues 80% eran civiles. cuatro ujú, millones de refugiados. Destrucción de ganado y de cultivos y había mucha hambruna. ¿Cuántos de la Unión Soviética murieron? Oh, 14.453, ujú. muy poquitos, pues Y, nada, de y 10 solo años de guerra. soldados, y solo Y, y, de, y, soldados. de, y, de, y de heridos, 53.754, poquitos también. Lo que Ujú. voy es, si usted se pone a comparar los dos números, es totalmente asimétrico, pero ¿cuál es el objetivo de Afganistán? No de sacar a los rusos, lo sacaron. Este Sí, pasa, este pasa como siempre, como hay una frase que dice, perdió las batallas, pero ganó la guerra. sí. Ujú, Y pasar al de la guerra de Vietnam. En Vietnam, en Estados Unidos, voy a poner los datos primero, voy a leer los primeros de Vietnam. 2 millones de muertos entre civiles y militares y 3 millones de heridos, mucho. En el caso de Estados Unidos, 58.000 muertos, muy poquitos, 153.000 heridos, pues eso sí es bastante, eso es mucho. 2.500 desaparecidos, y en aviones, 3.600 aviones dañados, pues, o averiados o tumbados, y 5.000 helicópteros. Entonces, siempre, pues, a nivel económico, eso da muy duro, exacto. porque siempre es Ujú. mucho. También duró casi 15 años esta guerra, pues. Muy Pero a lo larga. que quería mostrar aquí es que las guerras asimétricas siempre tienen eso. Por más que gane Irán, no quiere decir que salga ilesa. No, obviamente va a sufrir mucho, pero y va a sufrir más que Estados Unidos 1000 veces, pero
pero lo que quiere Irán es que no lo jodan, que no le impongan nada y, y que no les cambien de régimen, y eso es lo que está logrando hasta ahora. Y las Digamos, hasta ventajas, hoy que estamos grabando este programa, el va ganando es Irán, va ganando y aquí se los demos y pues como un dato, sí, sí, digámoslo sí. así. Y Rafa, y la ventaja que tiene es que sigue jugando de local, es Está decir, jugando el local. exacto, entonces tiene las ventajas de que la defensa, como ya lo hemos dicho en otros videos, el que se defiende tiene la ventaja de que el número tiene que ser muy superior para poder que haga una diferencia, o sea, el del atacante y así sucesivamente. Rafa, si quieres rápidamente pasamos a los A puntos, los puntos. Si que quiere leerlos. sí, es que es muy curioso porque estos son los 10 puntos, pero del alto fuego que propuso Irán, porque Donald Trump propuso 15 y Irán lo rechazó. Entonces, voy a leer las demandas de Irán para el alto al fuego. Primero, compromiso de no agresión, es decir, el compromiso de que ni Israel ni los Estados Unidos vuelvan a atacar a Irán, pero es un compromiso permanente. Segundo, mantener el control iraní sobre el estrecho de Hormuz, que bueno, esto es un control compartido con Omán, porque ellos dijeron que eh, lo compartirían con Omán. Tercero, aceptar el enriquecimiento de uranio. Ellos continúan con su plan de armas nucleares. Cuarto, levantar todas las sanciones primarias. Quinto, levantar todas las sanciones secundarias. Sexto, derogar todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Séptimo, derogar todas las resoluciones de la Junta de Gobernadores. Octavo, pagar una indemnización a Irán. Noveno, retirar las fuerzas de combate estadounidenses en la región. Esto es muy interesante. Décimo, cese de la guerra en todos los frentes, incluyendo la guerra contra Hezbollah en el Líbano. Rafa, ¿qué opinas? No, me parecen súper coherentes. Y si los firman, que ahí gana mucho Irán. Y sobre todo lo de las sanciones, Pero porque aquí Irán mire hay como líneas el lado rojas. de guerra y bien sancionado que está. Hay líneas rojas que yo no creo que Estados Unidos esté dispuesto. Y si las acepta, quedaría como el claro perdedor. Pero mira que ya aceptó una que era el que frenó ¿cómo es? Israel, Al de Israel, ¿cómo se ujú, llama? a A Netanyahu. Netanyahu Ujú. lo frenó porque Netanyahu siguió atacando a Hezbollah en el Líbano y este man dijo no, no, si quiere una verdadera tregua tiene que decirle que no y que este man de Trump llamó a Netanyahu y lo regañó y dijo que dejara y como que sí, entonces ya por eso ya hay un paso. Ahora abrieron el paso del estrecho por unos días, o que no sé cuántos días, o En cuántas lo horas, que pues será. falta por terminarse la tregua. No sé cuántos Ujú. días falta. Creo que como un día más o un poquito más. Y ya. Ok. Vamos a ver cómo termina eso. Bueno, espectacular análisis, Rafa. Esperemos que los que nos ven o nos escuchan nos digan qué les pareció, si están interesados en algo nuevo o que profundicemos este tema que es sumamente interesante. Agradecer a Rafa por su investigación, estuvo muy chévere lo de las pérdidas económicas y el armamento. Y no sé si tenga algo más que decir, Rafa, para despedir este No, análisis. yo creo que así está bien. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima entrega de Historia y Cultura General.